Un trabajo adecuado. Eso, Freddy, empezaríamos. Meeting is being recorded. Bien, estoy compartiendo pantalla. ¿Lo pueden ver? ¿Me puede indicar alguien? Perdón, Freddy, ¿alguien? No, no está compartiendo nada. Todavía Listen no se mira. A ver, enseguida. Buenas noches, aún todavía. Buenas noches, ¿qué está pasando? Supuestamente estaría. Ay. ¿Qué pasa? Ahora. Ahora sí. Ahora sí, sí. Allá. Ya está. Bien, Sí, Listen, ya se mira. les agradezco mucho. Ya, ahora sí. Bien. Estaríamos considerando el texto de una autora, creo que es colombiano, mexicano, que hace una consideración de la propuesta epistemológica de Edmund Husserl. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer una cita textual y a partir de ahí vamos a tratar de profundizar en la interpretación que hace esta autora y vamos a tratar de entender, digamos, no solo la propuesta de Edmund Husserl, sino en qué consiste la hermenéutica y cuál es la relación entre ambas propuestas, ¿no? Entonces empezaríamos. Antes, si hay alguna intervención, algo, me cortan nomás y hacen la pregunta, ¿ya? O tal vez quieren aclarar algo, ¿no? Plantear una propuesta, una interpretación determinada que ustedes le dan al texto. Entonces, el enfoque fenomenológico de investigación surge como una respuesta al radicalismo de lo objetivable. Digamos, esa me parece que es la cita que nos plantea el objeto de todo este texto, la contraposición entre una posición subjetivista y una posición objetivista. Nos estaríamos adelantando a decirlo. Se fundamenta en el estudio de las experiencias de vida respecto de un suceso desde la perspectiva del sujeto. Esta propuesta coloca al centro del debate epistemológico que inaugura Husserl entre una postura subjetivista contra otra objetivista. Entonces, este texto tiene la virtud de recuperar lo que realmente Husserl se plantea con su obra, ¿no? Quiere rebatir las propuestas dominantes en su época de unas posturas objetivistas en la ciencia. ¿En qué consisten estas posturas? El siguiente texto dice que con la crítica al naturalismo, Husserl formaliza una crítica a la ciencia basada en una modalidad de trabajo donde se destacan cantidades medibles, hechos cuantificables, matematización, sin tener conciencia de lo que está haciendo. Es salvo algún término que yo he introducido, es textual. Entonces hay una postura que es naturalista, es una concepción de la ciencia que es el naturalismo, y para ser más precisos podríamos decir que en alguna medida se refiere al positivismo, ¿no es cierto? El positivismo, ¿cómo explica la realidad? Según el positivismo es una realidad donde se producen hechos y estos hechos en alguna medida se explican por sí mismos. Y estos hechos están sujetos a leyes. Y el hombre se mueve en esta realidad donde existen determinaciones, donde existen leyes, regularidades,
Y no es el punto de partida epistemológico en este caso, no es la subjetividad, no es el hombre el punto de partida, sino que es esta realidad sujeta a leyes. Entonces, la ciencia moderna en gran medida, al menos la concepción moderna de ciencia que ha predominado a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Que tiene un origen anglosajón, fundamentalmente a partir de Galileo, Newton, etcétera, pone mucho énfasis en las matemáticas. Ustedes se ponen a pensar demasiado, ¿no es cierto? Y generalmente, hasta ahora sigue vigente esto, consiste en hipótesis que deben ser demostradas. Y en gran medida la investigación cuantitativa tiene el predominio, digamos, en la investigación en el mundo académico, ¿no es cierto? Incluso hasta ahora, ¿no? Entonces, estamos tocando el punto central acá, la existencia de leyes, de determinaciones y en gran medida de explicación de estas leyes a partir de las matemáticas, ¿no? De la cuantificación. El objetivo que persigue Husserl es la comprensión de la experiencia vivida como el punto de partida para la toma de conciencia del significado de los fenómenos. Ya habíamos dicho en la anterior sesión que la realidad externa que existe independiente de los sujetos conocentes es una realidad que Husserl no la elimina, no, simplemente esa realidad no es su objeto de estudio, sino lo que esta realidad, la percepción de estos fenómenos de la realidad despierta la subjetividad de los sujetos. Es la percepción de esos fenómenos que están en la conciencia el objeto de Husserl. Husserl no habló en su obra de la ciencia social, sin embargo, en este texto que aborda el autor de este texto, está considerado la ciencia social, sus humanidades, etc., ¿no? Incluso hay un ejemplo respecto del fenómeno educativo. Algunos intérpretes de su obra buscaron establecer un nexo. Es obvio que en este caso este autor, ¿no? El que estamos tratando, es un autor, perdón. En otras palabras, Husserl cuestiona la pretensión de la ciencia naturalista y objetivista dominante en su época. El debate es entre una comprensión de la ciencia propia del naturalismo científico que comprende la realidad a partir de regularidades o leyes objetivas, donde el sujeto humano es pensado como un objeto más de la naturaleza. O sea, en este caso el objeto no es el punto de partida epistemológico. O sea, estas concepciones naturalistas y el naturalismo científico que aparece aquí entrecomillado, que aparece, es lo que la autora plantea, yo creo que se refiere al positivismo, comprende una realidad donde existen leyes, como la ley de la gravedad, por darles un ejemplo. La ley de la gravedad es una realidad objetiva. Esta ley de la gravedad tiene presencia en China, como en el sur, en el norte como en el sur, en el este como en el oeste. Nadie puede ir a la ley de la gravedad, es algo objetivo. Pero acá, esa concepción de leyes, no solo leyes naturales, ¿no? Sino leyes que, por ejemplo, desde la concepción de ciencia en Marx, leyes que emergen del modo de producción, de la economía, aquí no estarían siendo objeto de cuestionamiento por Husserl, porque Husserl plantea que el sujeto humano ha sido prácticamente eliminado por esta concepción de la ciencia. El sujeto es, como dice ahí, está entrecomillado, un objeto más de la naturaleza, una cosa más, un objeto más, y no está considerado como digamos, lo determinante que sería en la concepción husserliana, ¿no es cierto? Y como lo plantea el idealismo subjetivo, en este caso, Husserl vendría a formar parte de ese idealismo subjetivo, como lo vamos a ver más adelante. Frente a las posturas objetivistas, la fenomenología toma como objeto la conciencia de estar. Sí, adelante, alguien quiere intervenir, adelante, Freddy, creo que escuché. Freddy. Sí, a ver, en esta parte, ¿no? Por ejemplo, si bien Husserl se aleja, digamos, de los positivistas, ¿no? Porque él no se queda a estudiar la realidad tal cual es, sino la realidad que atrapa, digamos, a través, o sea, el fenómeno, ¿no? Ahora, ¿cuál sería la diferencia con Descartes, digamos, ¿no? O sea, que también tiene una pretensión de hacer de la filosofía una ciencia, por ejemplo, ¿no? O sea, igual, o sea, una ciencia comprobable. ¿Cuál sería la diferencia entre él y Husserl, o sea, entre Ya, Descartes? Sí. claro, Descartes coloca como el centro
el centro, digamos, epistemológico de la modernidad al hombre. Y para ser más precisos, al yo, al cogito, ¿no es cierto? Al yo pensante, la racionalidad del hombre. Es la racionalidad del hombre la que explica la realidad, es el hombre de la modernidad, el punto de partida epistemológico, y el hombre de la modernidad es el hombre del capitalismo, ¿no es cierto? Entonces, acá Descartes está planteando, y nos plantea, inicia la preocupación por el método de Descartes, ¿no? En Descartes, el método, digamos, fundamentalmente es aquí análisis-síntesis, la clave del método cartesiano. Cuando uno habla de análisis-síntesis, ¿qué está hablando? De una comprensión de la realidad que puede ser, que tiene su énfasis en el empleo de categorías, conceptos que podrían explicar esa realidad. En cambio, en Husserl es distinto, ¿no? En Husserl habla de la conciencia, igual que en Descartes, la conciencia del hombre, del sujeto. Pero esta conciencia en Husserl no es una conciencia, digamos, como en Descartes, que es una conciencia que puede plantearse desde esa visión, digamos, racional, lógica, de armar conceptos, categorías. Acá es otro tipo de conciencia, que si uno ve, por ejemplo, el método de Husserl es un método fenomenológico, es que consiste en reducir, en la reducción fenomenológica. ¿En qué consiste la reducción fenomenológica? En despojarse de todo lo que, digamos, podría impedir un conocimiento de la vivencia, de las experiencias internas del sujeto a plenitud, digamos, a deshacerse de todo aquello que impediría esa comprensión de lo que él llamaría hasta llegar a una especie de conciencia pura. Entonces son distintas, reducción en la medida que va despojando de todo lo que construiría, digamos, lo coloca obvio, todo aquello que es vínculo con lo real, y quedarse solamente con lo que él llamaría una conciencia pura de ese determinado fenómeno, de esa vivencia. Y esto no es un uso de categorías y conceptos, sino que es distinto, ¿no? Hasta yo me animaría a decir que emplea ahí mucho la intuición, son otro tipo de elementos, otro tipo de postura, donde no es como les decía, en el caso de Marx, y más en Hegel o en Marx, por darles un ejemplo. En Hegel, por ejemplo, es conceptos, categorías que se van moviendo en Hegel. En cambio, acá no. Se trata de llegar a una subjetividad pura. Al final de las reducciones, una reducción que tiene tres partes, una reducción nociológica, no llamo una reducción eidética, hasta que al final una reducción trascendental, donde está ya el fenómeno en su máxima pureza explicado, o perdón, no explicado, ese tema no va en curso, ¿no? Comprendido, interpretado. Entonces yo diría, más un elemento intuitivo, más que teórico control. A mí yo lo entendería así. Hay otros autores que dicen que es más lógica, en la medida que la lógica permite entender lo universal, que Husserl quiere utilizar precisamente la lógica para eso, y despojarse de todo aquello que es momentáneo, que cambia, que es ligado a lo real, a la objetividad real que existe independientemente de nosotros. Entonces, yo creo que va por ahí la explicación. Hay una diferencia, ¿no? No es lo mismo. No sé si estás satisfecho, Freddy, o tal vez para ahondar algo más. No, está bien. Entonces, decíamos que frente a las posturas, estas posturas objetivistas son todas aquellas corrientes realistas, lo llaman algunas corrientes de pensamiento, ¿no? Hay otros que lo llaman materialistas. Al menos en la lectura marxista son materialistas. ¿Qué plantean el materialismo y el realismo? Plantean que la realidad existe independientemente de nosotros, de los sujetos conocentes, y que el sujeto conocente quiere conocer esa realidad, por lo tanto, va creando una serie de conceptos, categorías, y va contrastando con esa realidad que existe independientemente de los sujetos. Entonces, considera que esa realidad en sí misma que existe por sí misma, y en sí misma tiene una esencia, y que el sujeto consciente tiene que descubrir esa esencia, que está ahí en la realidad. En cambio, en Husserl no. En Husserl, esa realidad está ahí afuera, y esa realidad es percibida por el sujeto conocente
y en la percepción del sujeto, en las vivencias, en las experiencias internas del sujeto, ahí está el fenómeno y la esencia, al interior del sujeto. Y esa esencia la tiene que descubrir el sujeto a través de las reducciones fenomenológicas, a través del epoge, que él llama, ¿no? Entonces, lo que está cuestionándose en este texto es el naturalismo, o sea, el positivismo. Ya me anunciaron que se nos corta en 10 minutos, como siempre, ¿no es cierto? Es el problema del Zoom. Por favor, inmediatamente, como siempre, ¿no? Volvemos por el mismo link. El naturalismo poseería una postura objetivista de la ciencia, que concibe al objeto del conocimiento como producto apartado de la subjetividad. Husserl reivindica el principio de la subjetividad como punto de partida de la ciencia. Entonces estamos aquí confirmando, ¿no?, lo que habíamos dicho más antes. Husserl apuesta con todo por la subjetividad. Es como en Kant, como diríamos más adelante en nuestras mismas diapositivas. Es el sujeto lo que está por encima de la realidad que existe independientemente de nosotros. La verdad, la validez del conocimiento está al interior del sujeto. Por lo tanto, es una postura subjetivista, una epistemología subjetivista, y por eso Husserl está considerado como un filósofo del idealismo subjetivo, ¿no? Para lograr la validez de la ciencia se trata de abordar la pregunta que deja de lado: ¿cómo la conciencia constituye el conocimiento? Claro, a partir de esto, la conciencia, ¿cómo constituye el conocimiento? ¿En su interior o contrastando constantemente con el exterior? ¿Es una conciencia empírica o es una conciencia intuitiva? ¿Es una conciencia que está al interior del sujeto? ¿Qué tipo de conciencia sería la que nos plantea Husserl? ¿Es una conciencia empírica, que está vinculado a trabajar sobre la realidad externa? ¿Cómo será la conciencia que nos plantea Husserl? Tal vez alguien quiere decir algo. ¿Cómo lo entendería Husserl la conciencia? En algún lugar del texto nos dice Husserl que la conciencia se entiende como no es Husserl, perdón, uno de los intérpretes, o es precisamente Husserl, no recuerdo exactamente, como un conjunto de actos que se manifiestan en las vivencias, en las experiencias de los sujetos, de los individuos, ¿no es cierto? O sea, esa es una conciencia, esa sería la conciencia fenomenológica, que está en las vivencias y experiencias internas de los sujetos. Entonces, ahí está el objeto de la fenomenología, y en ahí se trata de encontrar la verdad. Y eso para Husserl implica un esfuerzo arduo, ¿no?, de despojarse de todo lo superfluo, lo que no está ligado a lo esencial, digamos, y para quedarnos al final con una vivencia pura, con una experiencia pura. Sí, adelante. Adelante, ¿quién quería hablar? Creo que Freddy, ¿alguien más? Sí, Freddy. Freddy, adelante. Freddy. A ver, hablando de conciencia, creo que relaciona, ¿no?, con la vivencia de las cosas. Sí. Entonces, cada una de las realidades que se nos presenta, pues empezamos a vivenciar eso, ¿no? O sea, y a partir de ahí, pues, por ejemplo, el ver, el oír, el sentir, el recordar, son vivencias que están en nuestra conciencia, ¿no? El recordar, por ejemplo, situaciones, todo eso, no está la realidad, pero sí son vivencias que uno se plantea recordar, digamos. Sí, totalmente de acuerdo. Es una conciencia que está ligada a las vivencias, a las experiencias internas de los sujetos. Esa es la conciencia que nos plantea Husserl. No es una conciencia que tenga que ver con, como se podría ver, una conciencia psicológica. Por eso Husserl plantea su crítica en dos sentidos. Uno, al naturalismo que considera que ha anulado al sujeto y considera que la realidad está constituida por leyes que guían la realidad, y donde el sujeto es una cosa más, un elemento más de esa realidad, y no es el punto de partida para conocer esa realidad. Y rompe también, critica, cuestiona al psicologismo, o sea, el naturalismo y el psicologismo. El psicologismo, en la medida que considera que su propuesta no es una propuesta psicológica. La psicología se ocupa de fenómenos que tienen que ver con estados de ánimo, que son relativos, cambiantes. Entonces, no es ese su objeto de culto, sino que es
una conciencia epistemológica que quiere indagar por las vivencias y experiencias internas de los hombres y a partir de ahí encontrar la esencia del fenómeno. De este fenómeno que se manifiesta en el interior de la subjetividad como vivencias, como percepciones que son producidas si bien por la realidad, pero que no es esa realidad objetiva sujeto, sino ese fenómeno de la percepción, cómo el sujeto percibe un fenómeno y ahí se centra su uso, ¿no? En el tratar de encontrar a partir de ahí digamos, la validez de su propuesta, que, no es, que es epistemológica y obviamente científica, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Porque la epistemología, no nos olvidemos, es una disciplina que tiene que ver con los criterios de validez del conocimiento científico. Entonces, ahí está la propuesta de Husserl, ¿no? En ese doble sentido es su crítica. Entonces, el primer principio determinado por Husserl para aproximarse a la subjetividad es la epogea, opuesta entre paréntesis del supuesto de la actitud natural. Estamos de alguna manera recuperando lo que hemos dicho en la anterior sesión, ¿no? Presente en nuestro acercamiento habitual al mundo como en el propio quehacer de la ciencia. O sea, esta actitud natural ese es digamos, el sentido común del hombre, ¿no? Que se mueve en este mundo y que no se pregunta por el sentido de este mundo, no indaga. Ese preguntarse por el sentido es la única respuesta que podría ser válida desde el punto de vista de Husserl. Ese sentido, ese significado de la realidad solo está al interior de los sujetos, en sus percepciones, en sus experiencias de vida, etc. Por lo tanto, esto se va a convertir en un método, ¿no? Porque si ustedes revisan los métodos de investigación cualitativos en toda la academia aparece el método fenomenológico. Y el método fenomenológico fundamentalmente consiste en la interacción con los sujetos que uno está investigando. Si uno va a investigar a una comunidad andina, digamos, el problema de por darles un ejemplo, la tenencia de la tierra, o otros problemas culturales de una comunidad, entonces va a interaccionar con las personas, va a hablar, va a dialogar, y va a tratar de encontrar en sus vivencias, sus experiencias, digamos, lo más, la respuesta. Y ahí va a tratar de hacer esa reducción fenomenológica, tratando de deshacer todos los prejuicios, todo un montón de elementos que hay en este método de investigación para tratar de encontrar respuestas. Y va a tener al final una propuesta, digamos, una vivencia lo más pura posible sobre el determinado fenómeno de la realidad. Por ahí más o menos va esta propuesta, ¿no? Donde se utilizaría eso, al menos lo que adelantándonos un poco. Entonces, la comprensión del mundo como algo dado, independiente de los hombres o de los hechos de como una realidad en sí misma existente más allá de la conciencia que lo pienso, valora o siente. Entonces, lo que está cuestionando aquí es precisamente esto. Acá creo que no aclaré muy bien el segundo párrafo, no está muy claro. Esta comprensión del mundo como algo dado es la teoría, la lectura objetivista de la ciencia. Una lectura donde la realidad es independiente de los hombres o de los hechos como una realidad en sí misma. O sea, esa realidad en sí misma tiene su respuesta, ¿no es cierto? Y lo que el hombre tiene que hacer es buscar esa respuesta que está allá afuera. Es como decir, la economía si bien es el producto de la interacción social de los hombres, es una realidad que es independientemente de los hombres. Y la economía tiene sus leyes. Y el hombre se mueve en ese mundo de la economía, pero el hombre no controla esa realidad económica. Más bien esa realidad económica lo controla el hombre. Y si tú quieres conocer esa realidad económica, tienes que partir de la manera de ser de esa realidad económica y no de la subjetividad de los hombres. Digamos, esa sería la postura objetivista. ¿Y qué argumentos más se puede decir? No, pues es que en la realidad económica hay leyes. Una ley, por ejemplo, la ley de la oferta y demanda. Si tú no entiendes esa ley, no vas a poder explicar determinados fenómenos de la realidad, como la inflación, porque hay fenómenos de la deflación, inflación, porque hay un montón de elementos. Entonces tienes que tratar de explicar a partir de ahí. Entonces, esa sería la postura objetivista en economía. ¿Y cuál sería la postura subjetivista? ¿Cómo la podríamos entender? ¿Alguien? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Nadie? Dicen, yo quería decir esto. Adelante. Yo creo que aquí es el entronque, digamos, con la hermenéutica, ¿no?
Porque, o sea, la fenomenología en realidad lo que hace es lo siguiente, ¿no? O sea, captar la realidad, digamos. Ahora, nuestra conciencia es la que interpreta esa realidad. Ujú. Entonces, la interpretación de esa realidad, que sea lo más, ¿cómo se puede hacer? Lo más coherente posible con la realidad captada, pues esa es la hermenéutica, ¿no? O sea,